Buenos días, gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a este sábado santo, sábado de gloria, nuestro penúltimo encuentro en esta Semana Santa. Bienvenidos a Cielos Sonoros, un lugar donde todo vibra, donde todos vibramos, donde recordamos y reconocemos que todos somos música. Stabat Mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa, dum pendebat filii, cuius animam gementem, contistata me dolentem, perdensivit gladius, quam tristis et afflicta, uitila benedicta, Mater unigeniti, Emerebat et tolerat, mia mater dum videbat, nati pena simplite. Y continúa, estos son los primeros versos de la secuencia de María al pie de la cruz, ¿no? Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz, llorando. Eso dice, y bueno, cuenta todo su sufrimiento, su dolor. Tiene 20 estrofas, es bastante larga. Es la secuencia de el fin del Viernes Santo, en realidad, y lo que en la iglesia habitualmente la gente entiende que se recuerda o se acompaña el día de hoy, que es el luto de María, pero hay mucho más que eso. Y hoy me gustaría retomar un poco con el Viernes Santo, porque ayer me fui un poco por las ramas a la reflexión y no hablé de algunas cosas importantes respecto de lo simbólico, de las cosas que tienen que ver con el Viernes Santo, y luego nos meteremos en este descenso a los infiernos, que es el Sábado Santo en realidad. Hay tradiciones en que el Jueves Santo a última hora, ¿no? O el Viernes Santo en las primeras horas de la mañana, se visita a 7 iglesias. Y esta visita a las 7 iglesias tiene que ver con acompañar a Jesús en el camino del Calvario, ¿no? En esa ida del cenáculo hasta Getsemaní, de Getsemaní a la casa de Anás, de Anás a la casa de Caifás pasa a ver a Pilato, de Pilato ir a ver a Herodes, de Herodes volver a Pilato, y de ahí al Gólgota, ¿no? Todas esas 7 estaciones, todo ese paseíto nocturno que llevan a Jesús de un lado para el otro, es lo que significa esta recorrida o esta visita a las 7 iglesias que se hace en muchos lugares el Jueves Santo, en la tardecita noche, y en muchos otros el Viernes Santo de mañana muy temprano. Pero es la misma historia, porque se supone que la crucifixión fue a mediodía y que la muerte de Jesús fue a las 3 de la tarde, a la hora de nona. ¿Sí? Esta costumbre de visitar a las 7 iglesias es del siglo XVI, recién una costumbre que empezó a llevar a cabo Felipe Neri, un obispo que vivía en Italia, en Roma, en el siglo XVI. Esto quería contarles para que sepamos un poco las tradiciones de dónde salen también, ¿no? ¿Por qué se hace lo que hace? Eso después muchas veces esas 7 estaciones se extendieron y se hizo todo este camino del Gólgota desde que es condenado hasta la crucifixión, como el camino del Vía Crucis, hasta la sepultura, perdón, porque la última estación es Jesús sepultado. En el camino del Vía Crucis, que es lo que se reza también dentro de la Iglesia Católica y algunas otras iglesias cristianas. Pero me gustaría detenerme un poco en el simbolismo. Se dice que en la muerte de Jesús, durante la muerte de Jesús,
eh, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Muchos, y durante mucho tiempo, se dijo que eso había sido un eclipse. Eso, quienes sabemos un poco del cielo y de las condiciones astronómicas que tiene que haber para que se produzca un eclipse, eso es imposible, porque a las 3 de la tarde debería haber sido un eclipse de sol, y no puede haber un eclipse de sol si estamos en luna llena, porque la luna está opuesta al sol, está del otro lado, por eso es iluminada por el sol. Para que haya un eclipse de sol tiene que haber luna nueva, y sabemos que estábamos en luna llena porque la Pascua judía es en la luna llena en Libra, ¿sí? Cuando la luna llena está en Libra es que se celebra el Pesaj, que era lo que se estaba celebrando en ese momento de la muerte de Jesús, la Pascua judía. Y entonces, eclipse de sol, imposible. Dicen que el cielo se oscureció. Puede haber sido otro fenómeno, puede haber sido algo real, puede haber sido simplemente un símbolo que traen los evangelistas para hablar de que Jesús, que es la luz, Jesús, que es el sol, ¿no? Que es lo que celebra la iglesia en el nacimiento, en diciembre, en Yule, en el solsticio de diciembre, del que ya hablamos extensamente en nuestras videos de Navidad y de Adviento. Tiene que ver con esto de la luz se ocultó porque Jesús murió, ¿no? El sol se apagó, como que el sol murió. Simbólicamente podemos entenderlo por allí. Y la tierra tembló. La tierra tembló tiene que ver también con este bajar a los infiernos, del que vamos a hablar en un ratito. Como que la tierra se abre para que Jesús descienda. Y esto lo podemos, si vamos a la mitología pagana, lo podemos llevar a esta comparación del rapto de Perséfone por Hades, ¿no? La tierra se abrió y ella fue engullida de alguna manera, raptada por Hades, y llevada al inframundo. La tierra se abrió y Jesús descendió a los infiernos también. Pero bueno, esto de entender el paganismo y el cristianismo y de dónde vienen muchas cosas también es algo que me gusta mucho, porque se entienden las cosas desde otro lugar y desde el entorno también en el que estaban inmersos los acontecimientos, ¿sí? Estábamos en un mundo judeo pagano en ese momento, donde todas estas cosas convivían de alguna manera en el pueblo, ¿sí? Y otro símbolo importante del Viernes Santo es que Jesús fue condenado por los judíos y por los paganos. ¿Por qué esto de el Sanedrín, la autoridad religiosa del judaísmo, y Pilato, la autoridad política del paganismo en esa región, el representante del emperador, del César, tienen que intervenir en esta condena y en esta decisión de que Jesús fuera crucificado? Esto habla de la humanidad toda, ¿no? La humanidad toda. De que su mensaje, su elección de pasar por este hecho de la pasión, tiene que ver con un mensaje para toda la humanidad, no para un pueblo, no para un grupo de personas, no para un grupo de fieles que lo seguían, sino para todos. Tanto judíos como paganos intervienen en esta condena y en esta muerte, y son responsables de alguna manera del hecho en sí, porque el mensaje de Jesús y la crucifixión de Jesús nos viene a hablar a todos los seres humanos, independientemente de lo que creamos o no creamos.
la figura de Jesús es mucho más grande que una iglesia, es mucho más grande que una creencia religiosa. De hecho, es la persona, el personaje histórico que ha marcado la historia de Occidente desde hace 2000 años. Nuestro calendario comienza a contarse en el momento de su nacimiento. Sabemos que la humanidad tiene muchos miles de años más, pero sin embargo nosotros contamos 2025. ¿Por qué? Porque Jesús nació hace aproximadamente 2025 años. Y eso habla de un personaje, de un ser que tiene una trascendencia independientemente de lo que creamos o no creamos religiosamente para todos. De un mensaje que trasciende lo religioso y va más allá a la conciencia del ser humano todo, a la conciencia del colectivo humano, y a este mensaje de es para todos. Les vengo a mostrar a todos de lo que son capaces. Esta humanidad y divinidad que expreso a través de esta humanidad que asumí es el reflejo de lo que el ser humano es y de lo que el ser humano puede. Y todos los seres humanos. No el pueblo judío, no los discípulos que lo seguían y nadie más. En realidad eso del pueblo y de los discípulos tiene que ver con ser evangelistas, ¿no? Con ser apóstoles, ¿no? Tiene que ver con ser los encargados de difundir su mensaje, de difundir sus enseñanzas. Esa es la diferencia que tienen los discípulos o los, entre comillas, elegidos, ¿no? Que son los que encargados de recibir la posta y seguir transmitiendo el mensaje. No más allá de eso. No hay ninguna predilección. De hecho, cuando vamos a los evangelios, tanto canónigos como apócrifos, todos, el único evangelio donde se dice que Juan era el discípulo amado de Jesús es el evangelio de Juan. Juan dice de sí mismo que era el discípulo amado. En realidad, si vamos a verlo de manera objetiva, Dios tiene favoritos. Lo dejo para que piensen. Cada uno decida. Otro símbolo importante es porque este mensaje era para todos, por eso era importante que todos tuvieran participación en esa condena también. Otro simbolismo que ocurre cuando Jesús es crucificado es el tema de la túnica. Específicamente los evangelios dicen que se reparten el manto, o sea que como que lo dividen en partes entre los 4 soldados que estaban allí al pie de la cruz, y cuando van a repartirse la túnica se dan cuenta de que la túnica está hecha de una sola pieza, que no tiene costuras, y deciden sortearla a ver quién se la queda. Y esto de que la túnica no tenga costuras nos remonta a lo que vinimos hablando desde la unción de Betania, ¿no? Cuando esa mujer unge la cabeza de Jesús, los pies de Jesús, esa mujer que no se sabe quién es en realidad, porque cada evangelista la ponen de diferente manera. Lo único que sabemos es que fue en Betania esa unción y que fue una mujer. Pero habla de esta túnica sin costura de Jesús como sumo sacerdote. En el libro del Éxodo se establece que la túnica del sumo sacerdote, ¿no? De la tribu de Leví, el sumo sacerdote, como es el jefe de los sacerdotes de alguna manera, el que podía entrar en el Sancta Sanctorum, su túnica debía ser hecha de una sola pieza y sin costura. Era el único.
Era uno de los requisitos de la vestimenta del sumo sacerdote, que si van al Éxodo, hay todo como un protocolo de exactamente cómo es la ropa de los sacerdotes, cómo tienen que llevar todo para el culto, hay como un detalle muy específico de todo. Y en la vestimenta del sumo sacerdote se dice que tiene que ser sin costura, de una sola pieza. Y así era la túnica que vestía Jesús cuando el camino de la cruz, ¿no? La túnica que tenía Jesús en ese momento. Entonces habla de ese sumo sacerdocio del que hablamos el Jueves Santo, que viene no del pueblo judío, sino del Melquisedec, ¿no? Del sacerdocio eterno. Otra cosa importante, otro símbolo importante, es la presencia de las mujeres al pie de la cruz. Nombran los evangelios, los 4 evangelios canónicos, los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, hablan de 4 mujeres al pie de la cruz, con nombre. Dicen las mujeres entre ellas, y bueno, y nombra 4, nombra a María, la madre de Jesús, a María Magdalena, a María, la madre de Santiago, o María de Cleofás, y a Salomé. ¿Sí? Cuando todos los discípulos se habían ido, se habían escondido, no estaban ahí, solamente Juan, y ese solamente Juan lo dice el Evangelio de Juan, dice que estaba ahí. Y los otros mencionan a las mujeres. Las mujeres, a pesar de todo y no importaba lo que pasara, estaban ahí. Estaban ahí acompañando, estaban ahí sosteniendo con su fe amorosa ese momento de dolor. ¿Mm? Cuando todos los seguidores varones desaparecieron. Y habla del rol de la mujer también en llevar la buena nueva. Y lo vamos a ver mañana, en el domingo de Pascua, como María Magdalena es la primera que encuentra el sepulcro vacío y es la encargada de llevar el mensaje a los discípulos. Hay como una presencia muy fuerte de las mujeres, lo cual no es menor en una época donde la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿sí? Donde la mujer ni siquiera era considerada, tanto por judíos como por paganos, una persona. ¿Sí? En una época donde la mujer era eh, como un objeto más, una propiedad, más que un objeto, una propiedad. Como podía ser cualquier otro animalito. Y estaba supeditada a la decisión y a la última palabra del varón en cualquier cosa importante, ¿no? No eran ciudadanas en el paganismo, no tenían voz ni voto para nada. Sin embargo, en la enseñanza de Jesús, que es una de las cosas que hace Jesús durante toda su predicación, ¿no? En alguna parte, en los evangelios apócrifos, se habla, bueno, ya no sé si eran en los evangelios apócrifos o en algún escrito de la antigüedad, pero en las órdenes secretas se habla de que Jesús no solamente eligió a 12 discípulos varones, sino también a 12 mujeres. Más allá de que eso sea real o no, la presencia de las mujeres todo el tiempo en compañía de los 12 varones está ahí. No se dice quiénes eran, no se dice cuántas eran, pero siempre se habla de las mujeres como grupo. Hay un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús. En algún lado hasta le ponen el nombre a las 12 y explican quiénes son. De hecho, muchas de esas mujeres, algunas de ellas muy ricas, colaboraban en el sostenimiento de todo ese andar de un pueblo al otro. Había que comer, y eso había que sostenerlo económicamente de alguna manera, porque no andaban mendigando, no pedían limosna, Jesús no pedía limosna.
no andaba, era pobre en ese sentido, ¿sí? Y andaban caminando de un lado para el otro. Entonces las mujeres como sostén, las mujeres como estar ahí siempre firmes. Las que permanecieron al pie de la cruz, las que van a estar en el momento de el descenso de la cruz y en el momento de la sepultura. Y un personaje importante del que dije que iba a hablar un poco después de la muerte de Jesús, es José de Arimatea. José de Arimatea es una persona importante dentro de las autoridades judías. Dicen que formaba parte de el consejo ahí, sacerdotal, político, del gobierno interno del judaísmo, y que nadie sabía que era discípulo de Jesús, ¿no? Como que a escondidas era discípulo de Jesús. Pero aparece acá, aparece de una manera muy potente, aparece en algunos otros lugares del Evangelio como presencia. Y es José de Arimatea, va a Pilato, no va a los judíos, va a Pilato, porque Pilato es el que tiene autoridad política real, ¿sí? Y le pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Le pide descenderlo de la cruz y enterrarlo. Y Pilato le concede ese favor. Sin José de Arimatea nunca nos hubiéramos enterado de la resurrección. ¿Por qué? Porque los reos condenados a la crucifixión eran enterrados en una fosa común, eran bajados y llevados a una fosa común. Los osarios que estaban en las afueras de las ciudades, ahí se depositaban los cuerpos de los delincuentes, de los reos condenados a muerte. Y es esta intervención y este pedido de José de Arimatea el que hace que Jesús sea enterrado como si fuera una persona pudiente, como si fuera una persona rica, en una sepultura individual, en una sepultura digna según sus costumbres, ¿no? Como son enterradas las personas que tienen cierta importancia. Lo lleva a su casa, al lugar donde él tenía destinado ser enterrado, él y su familia, y depositan a Jesús. ¿Sí? Es el que dona de alguna manera también. Y habla de una persona rica, de una persona pudiente. José de Arimatea va a aparecer después y en las lecturas y en las historias, en los mitos apócrifos, dicen que es el que acompaña a María Magdalena a escapar más tarde, cuando era perseguida de Judea, y la que, el que de alguna manera cuida a esa guardiana del mensaje que es María Magdalena. Por eso es para otro tema. Pero habla de estas personas adineradas que estaban en torno a Jesús y que hicieron posible que las escrituras se cumplieran según el Antiguo Testamento y que los hechos de la muerte y la resurrección llegaran a nosotros de alguna manera. ¿Sí? Se conocieran. Si hubiera sido llevado a una cosa común, esto nadie se hubiera enterado. ¿Sí? De hecho, cuando los judíos se enteran de que va a ser llevado a eh, a una sepultura particular y no al osario común, enseguida saltan, ¿no? Diciéndole que por favor le pongan guardia a esa tumba, porque si no, estaban muertos de miedo. El Sanedrín y los sumos sacerdotes estaban muertos de miedo. Le dicen, pongan guardia a esa tumba porque dijo que iba a resucitar y
no sea que sus discípulos lo saquen vayan y roben el cuerpo y después digan que resucitó. Entonces es una tumba vigilada, o sea, eran conscientes de lo importante que era esa persona, más allá de la necesidad de querer que desapareciera, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería compartir, que me quedó un poquito en el tintero del Viernes Santo, y nos vamos a meter ahora en este Sábado Santo. Sábado Santo, que es el descenso a los infiernos. Dicen que después de muerto Jesús resucitó al tercer día. Al tercer día, si hablamos en términos de hoy, no son 3 días, ¿no? Porque muere el viernes, del viernes al sábado hay un día, y del sábado al domingo hay un día y medio, porque se supone que a la madrugada del domingo ya fueron. De las 3 de la tarde del viernes a la madrugada del domingo no hay 3 días calendario. Pero es al tercer día, ¿sí? El número 3 es importante en esto, y vamos a hablar mañana de la Pascua y de todas estas cosas. Pero hoy quería hablar del descenso a los infiernos. El descenso a los infiernos es este tiempo en que Jesús permanece muerto antes de resucitar. Y hay una homilía preciosa, antigua y anónima, no se sabe quién la escribió, pero dice que es una homilía muy antigua, o sea que se supone que es de los principios allá de la iglesia, donde en alguna predicación alguien dijo esto, escribió esto, las homilías se escribían, ¿no? Y se los voy a leer antes de entrar en explicar esto. ¿Qué es lo que pasa? Dice. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne en la tierra hoy. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. Porque Dios, hecho hombre, se ha dormido y ha despertado a los que dormían durante siglos. El Dios ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro Padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. Hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, golpeándose el pecho, cae de rodillas y lleno de estupor exclama, dirigiéndose a todos los que allí se encontraban: mi Señor está con ustedes. Y Cristo le responde: y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta y le dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y todos los que habían de nacer de ti. Y ahora te ordeno, y a todos los que estaban en cadenas: salid, sed iluminados, y a los que estaban dormidos, levántense. Yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo no te creé para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos, levántate, mi efigie. Tú, que has sido creado a imagen mía, levántate. Salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti me he hecho hijo tuyo, por ti asumí tu misma apariencia de esclavo, por ti vine a la tierra y aún bajo tierra, por ti, hombre, vine a ser como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, por ti que fuiste expulsado del huerto del paraíso. Fui entregado a los judíos en un huerto y fui sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro.
Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté por ti para reformar la imagen mía en tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus culpas. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz. Por ti, que en otro tiempo extendiste una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado por ti, de cuyo costado salió Eva mientras dormías en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza te ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del árbol simbólico de la vida. Mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unida a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guarden. Y ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono, estás dispuesto a los mensajeros, construido el tálamo nupcial, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansiones, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad el reino de los cielos. Esto es el descenso a los infiernos. Dice muchas cosas, como pueden observar, y es todo una disertación acerca de la esencia del ser humano, si lo miramos con atención. Ya no te consideres un esclavo, ya no te consideres un pecador, ya no te consideres un culpable de nada. Salí del miedo, no tengas miedo. Es básicamente lo que dice este mensaje. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿De dónde? Vámonos del ego. Vámonos de creer que la muerte es mala. Vámonos de pensar que somos malos. Vámonos de pensar que despierta, tú que duermes. Hoy que se habla del despertar espiritual. Despierta, despierta. Salí de ese lugar de creer que estás acá solamente para levantarte cada mañana, ir a trabajar, comer, dormir, envejecer, reproducirte y morir. Despierta, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Levántate de entre los muertos, eso es el despertar espiritual. Levántate de entre los muertos. La muerte es la inconsciencia. Sé consciente de quién eres. Yo hice todo esto para mostrarte quién eres. Sé consciente de quién eres. Ya no te coloco en el paraíso, dice. Te coloco en el trono celestial. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran, y ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Hago que los ángeles te adoren en calidad de Dios. Le dice a Ada y a todos los que están en el inframundo. Cuando usamos la palabra infierno, generalmente el infierno como nosotros lo conocemos, con el diablo y toda esa maldad y esa condenación y el fuego y todo lo demás, es una construcción medieval. Gente, les cuento, no existía en la cabeza de los antiguos. No existía en la cabeza de los antiguos. El infierno de los antiguos era el inframundo de Hades, ¿sí? Era el mitológico. Era ese lugar donde simplemente van los muertos, ¿sí? La región de los muertos. Ese es el Hades, de donde no se podía salir. Y Jesús, cual Mercurio, cual Hermes,
el mensajero de los dioses era el único que podía entrar y salir del Hades a placer. Porque llevaba y traía mensajes entre el Olimpo, donde reinaba Zeus, en la tierra de los hombres, este lugar intermedio, y el inframundo. Y era el único que entraba y salía. Todos los demás, una vez entrados en el reino del Hades, no podían salir de allí, porque era el reino de los muertos, el lugar donde vivían los muertos, dicho sea de paso, o moraban, sería más estrictamente hablando, ¿no? Donde moraban los muertos. Y Jesús entra y sale de ese inframundo, cual Mercurio, cual Hécate, y saca de ese lugar a los muertos y les devuelve la vida. Los saca de la inconsciencia en la que estaban. Vino a sacudirnos, a cachetearnos y a decirnos: despierta tú que duermes, levántate y salí de ese, date cuenta de quién sos. Date cuenta de quién sos. En otros tiempos yo puse a los ángeles a tu servicio. Hoy día los hago que te adoren en calidad de Dios. Explícitamente, esta homilía habla de la divinidad del ser humano. Yo que soy la vida, estoy unido a ti, dice. Habla de esa unión de lo divino en cada ser humano. Habla de la conciencia que nos permite recordar y darnos cuenta de quiénes somos en realidad. De que Dios no es una intelequia fuera de nosotros, que no existe. Dios somos nosotros, gente. Dios no existe sin los hombres, porque no hay quien adore si no hay seres humanos. No hay, no es ese viejito con barba que nos contaron o ese juez que nos está mirando a ver cómo nos portamos para mandarnos al cielo o al infierno. Esas son historias de cuentos de hadas, le diríamos hoy, aunque creo que los cuentos de hadas tienen más verdad que eso en algunos sentidos. Pero son mentiras, mentiras que nos contaron para que viviéramos en el miedo y nos portáramos bien, entre comillas, ¿no? Entonces, un adulto, una persona consciente, no se porta bien para no ir al infierno, se porta bien porque es lo correcto, simplemente. Hace el bien porque es lo correcto, hace lo que es correcto, porque es consciente, porque actúa desde la divinidad que es, y no por miedo al castigo o porque espera un premio. No hay premio y no hay castigo. Hay simplemente conciencia de quiénes somos o no. Conciencia de nuestro poder y de nuestra grandeza o no. Y esto es lo que se trata. Toda la vida de Jesús, cuando dice: van a hacer cosas más grandes que yo, si solamente creen que pueden hacer. Y está para meterse, o sea, creo que voy a seguir haciendo algunos videos durante el tiempo de Pascua, porque la Pascua no es un día, gente, les cuento que la Pascua son 40 días. Es un tiempo pascual, según la liturgia, que dura 40 días, hasta que son los 40 días que Jesús permanece en la tierra después de resucitado, instruyendo a los discípulos, ¿no? Antes de ascender al cielo, antes de la fiesta de la Ascensión, antes de irse definitivamente de este plano. Dicen los evangelios que permanece 40 días aquí. Y ese es el tiempo pascual. Creo que voy a hacer algunos videos más durante la Pascua para profundizar en esto
de lo que significa la Pascua. De hecho, la Pascua y la Navidad son las únicas dos fiestas litúrgicas que conservan un poco de esta tradición pagana de que las festividades se extienden durante 15, 20 días, ¿no? Vivían de fiesta, en definitiva, los antiguos. Pero son las únicas dos festividades dentro de la liturgia cristiana que tienen octava. ¿Qué significa que tienen octava? Que desde mañana, domingo de Pascua, hasta el próximo domingo, es como que todos los días fueran domingo de Pascua, ¿sí? Energéticamente es domingo de Pascua mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta el próximo domingo. Todos los días son domingo de Pascua. Igual que en Navidad, durante una semana hasta el 1 de enero, todos los días son Navidad. Y se celebran de una manera especial todas las lecturas, toda la liturgia de esta próxima semana, siguiente a la Semana Santa, es una liturgia muy potente respecto de la resurrección. Y este tiempo pascual nos habla de eso, de Jesús viene a recordarnos de que tenemos que despertarnos. Hoy se habla del despertar espiritual y se habla de física cuántica y se habla de esto, los distintos cuerpos que tenemos, que nos habitan. Nuestro cuerpo espiritual es donde mora la divinidad que somos. Y hay que meterse en metafísica y creo que en los próximos días voy a hacerlo porque tengo muchas ganas de explicar algunas cosas que no se entienden, porque por ahí son complicadas, pero trataré de hacer de manera fácil, porque gente, dejemos de ir a llorar un Viernes Santo del pobre Jesucito, lo que sufrió, y nos quedemos en la cruz. Se pone demasiado énfasis en el dolor, en el sufrimiento, en la agonía, en la cruz, y tenemos que cargar con nuestra cruz, y tenemos, a ver, es incoherente, aparte, si pensamos, decimos, si Jesús vino, o sea, yendo a lo que es la cabeza del cristianismo, ¿no? A la doctrina cristiana. Si yo creo que Jesús eh, padeció todo eso para liberarme de los pecados, para quitarme la culpa, entonces, ¿por qué sigo teniendo culpa? ¿Y por qué quiero seguir sufriendo? Si ya lo hizo. Si yo creo que Jesús es Dios y ya lo hizo por mí, ya no lo tengo que hacer. Yo, ya está. Ya fui liberado de eso. Entonces, no es coherente que siga poniendo el foco ahí. Si creo que Jesús resucitó, ya, si soy creyente, estoy hablando de los creyentes en este momento, si soy creyente, es muy incoherente pensar que todo el foco lo tengo que poner en el dolor y el sufrimiento, el foco lo tengo que poner en el gozo y la alegría. ¡Wow! Resucitó. Vamos a celebrar, vamos a cantar, vamos a regocijarnos en que nos vino a decir, nos vino a cachetear y despierte, que nos vino a despertar, y nos vino a rescatar de ese lugar de inconsciencia, de ese lugar de oscuridad donde no nos estábamos dando cuenta de quiénes éramos, donde habíamos olvidado que éramos dioses. Porque es lo que nos vino a decir Jesús todo el tiempo. Si tienes la fe como un granito de mostaza, le podés decir a esa montaña que se mueve de lugar y se va a mover de lugar. Y es literal. Y aquí hablaba de manifestación, ¿no? Como vibras, atraes lo que eres. ¿eh? Eh, no no lo que quieres, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres, dice por ahí. Hoy las doctrinas, cuando se habla de manifestación, ¿no? Desde de lo cuántico. Pero, y es esto. ¿Mm? Si tienes fe como un grano de mostaza, si crees
en lo que dice, si eres coherente entre lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo, las cosas suceden. El que crea en mí hará las cosas que yo hago. El que crea en mí, no con esa fe ciega, ay, sí creo en Jesucito que me va a salvar, no. El que crea realmente en lo que yo vine a enseñar, el que crea en mi palabra, no en mi persona. Ese es uno de los grandes eh, problemas que yo creo ha cometido la Iglesia, consciente o inconscientemente, no lo sé, eso lo juzgue cada uno, pero es poner todo el foco en la persona, en el mensajero. Jesús pudo porque Él es especial. Cuando lo que Él vino a decir todo el tiempo es, si yo pude, ustedes pueden. Si creen en mí, si creen en lo que les estoy diciendo, no en mi persona. Si creen en lo que yo les estoy diciendo, en lo que les estoy enseñando, en lo que les vengo a mostrar, pueden hacer las cosas que yo hago y aún mayores. Pueden hacer que su vida sea un milagro. Pueden vivir una vida de milagros. Pero tienen que creer, no en quién soy yo, sino en lo que les vengo a decir. Por eso es tan importante este descenso a los infiernos. Despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. Cristo no Jesucristo, Cristo. Esta lectura, esta homilía, es una lectura que leen toditos los años en Sábado Santo los monjes y las monjas y los sacerdotes que rezan maitines como primera lectura de la mañana. Y estoy hablando de monjes y monjas de clausura, ¿sí? Porque la vida, los religiosos que no están en conventos de clausura, en algunas congregaciones sí se rezan maitines, en otras no. Pero en los monasterios de clausura sí, en todos. Las leen toditos los años. Y despierta tú que duermes. Cada año nos viene a recordar, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. La luz eh, del ser crístico que vive en ti se va a encender. Despierta tú que duermes. Salgamos de aquí, salgamos de la inconsciencia, salgamos de la mentira, salgamos de la culpa, salgamos de la angustia, salir de ahí. Estás en esta vida para experimentar. El dolor es parte, sí, el dolor es parte, no lo busques, no te victimices, simplemente abrazalo, pasá por ahí, seguí de largo. Es la experiencia que elegiste vivir y ya está. Aprendé lo que te enseñe, observate, observa la vida desde afuera de alguna manera, ¿no? Esto que se habla también hoy desde el observador. Sé un observador de tu experiencia, que eso es ser consciente en realidad. Sé un observador de tu experiencia. Ilumina tu experiencia humana, ilumina lo que te está pasando. Por eso luna llena también, ¿no? La luna llena es la luna completamente iluminada por la luz del sol. En psicología y en astrología eh, representan la conciencia y el inconsciente. Lo que no veo, lo que no veo es simplemente porque no tiene luz, no porque sea malo o, o no. No porque sea malo o bueno de determinada manera, simplemente porque está escondido, porque no tiene luz. ¿No? Si apago la luz acá, eh, me ven oscura, no ven mis ojos, por ejemplo, no lo ven, mi cabello no lo verían, serían como más una sombra, ¿no? Para ver con claridad tengo que prender la luz. La luna llena es la luna completamente iluminada por el sol, es el inconsciente
iluminado por la luz de la conciencia. ¿Mm? En astrología y en psicología, la luna y el sol representan eso. Son arquetipos de la conciencia y del inconsciente del ser humano. El inconsciente no por malo, sino porque no veo. No veo, estoy perdido, estoy a oscuras. Y vivimos la mayor parte del tiempo desde el inconsciente. El inconsciente es esto de que nos hace actuar de manera automática, eh, sin foco, sin atención. Cuando hay atención en lo que estoy haciendo, estoy siendo consciente, estoy iluminando lo que estoy haciendo. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, mirando este video mientras estoy concentrado tejiendo o concentrado comiendo, estoy haciendo otra cosa, una de dos, estoy consciente en el video y no en lo que estoy comiendo. Y si hay como esto, ¿no? Como de manera automática, por ejemplo, ¿no? Como de manera automática mientras miro televisión o miro el celular o no estoy atendiendo a lo que estoy haciendo, que es comiendo. Eso es el inconsciente. El inconsciente es lo que no estoy viendo. Y no estoy viendo no porque sea bueno o malo, sino simplemente porque no le estoy prestando atención. Y nosotros no le estamos prestando atención a quiénes somos. No le estamos prestando atención a esa parte de nosotros que está detrás de lo que creemos, detrás de lo que vemos habitualmente con nuestros ojos físicos. No le estamos prestando atención a quiénes somos, más allá de la experiencia que estamos viviendo con nuestros sentidos. Y tenemos que empezar a percibir con foco y con atención. Ese es, despierta tú que duermes, salí del infierno. Y te iluminará Cristo. Te iluminará esa luz crística que vive dentro de ti. Porque yo que soy la vida, estoy unido a ti. Estoy unido a ti. Soy una cosa contigo. No estoy separado de ti. Estoy unido a ti, dice. Entonces, yo soy Cristo. Pero tengo que recordarlo para poder tomar las decisiones desde ese lugar. Como Jesús de Nazaret la tomó, porque estaba consciente de que era Cristo y de que su experiencia elegida en su totalidad, incluida la pasión, eran simplemente experiencias necesarias para poder atravesar el umbral de la muerte física y resucitar. ¿Qué umbrales tengo que pasar yo? ¿Qué desafíos tengo yo que pasar hoy? ¿Por qué tengo miedo? Lo que nos viene a decir esto es, deja de tenerle miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte. No solamente a la muerte física, a cualquier tipo de dolor que tengas que atravesar en tu vida, cualquier tipo de circunstancia que tengas que atravesar en tu vida. Deja de tener miedo. No sos eso. No sos eso. Sos vida. Sos amor. Sos luz. Y bueno, de esto seguiremos hablando mañana, porque la resurrección nos habla precisamente de eso. Y estas mujeres fueron las privilegiadas porque eligieron estar en todos los momentos, no solamente cuando las cosas iban bien, ¿no? Como muchos de los discípulos, que cuando las cosas fueron mal, desaparecieron y se escondieron por miedo a que a ellos les pasara lo mismo, y ellos estaban ahí, sin miedo a lo que pudiera pasar. ¿Mm? Entonces, por aquí me voy a quedar el día de hoy, en este sábado santo, y en este descenso a los infiernos. Nos volvemos a encontrar mañana para cantar el aleluya, ¿cuál? De la resurrección.
Que tengan una bonita jornada. Gracias por ser, por estar, por vibrar conmigo en estos cielos sonoros, que todos somos, por ser música junto conmigo en este canal. Un abrazo grande y hasta mañana. Chao, chao.